Matemática en la primaria. 1. Sobre la enseñanza de la matemática. Reconocer y asumir la heterogeneidad como rasgo que caracteriza a los alumnos que transitan la educación primaria nos permite, a la perspectiva de la complejidad, mirar de otra manera la vida en la escuela y en el aula. Por ello lo hace imprescindible la búsqueda de otros métodos de intervención, como oportunidades de proveer la continuidad pedagógica para fortalecer la inclusión y la equidad. Dentro de la escuela, se la puede considerar un escenario central donde se materializa el ejercicio del derecho a aprender y a garantizar la justicia curricular para muchos niños y niñas en estado de vulnerabilidad social y económico. También es allí donde se les permitirá a estos niños la construcción de diversas subjetividades que en ellas se manifiestan, se relacionan y se transforman. La matemática es una ciencia en la cual nos permite producir, de hacer, una forma especial de explicar, de argumentar y de validar las afirmaciones realizadas, un modo propio de comunicar usando un lenguaje definido. La alfabetización matemática es tan importante dentro de la educación primaria ya que está centrada en la construcción del sentido de los conocimientos matemáticos a través de la resolución de problemas y su reflexión, en la cual se elaborarán estrategias, conjeturas, se formulen hipótesis y se las compruebe. Es así como podemos decir que la matemática es un modo de pensar y también para producir conocimientos. También podemos ubicar a la actividad matemática dentro de las actividades humanas y a la matemática como una obra, un producto cultural y social. Los diferentes avances tecnológicos fueron logrando su lugar hasta afianzarse definitivamente y experimentar una rápida evolución. Es así como se considera la inclusión de la computadora y toda su potencialidad como herramienta destinada a la enseñanza y el aprendizaje autónoma. La informática también es importante porque le permite al alumno incluirse en el mundo global y hace que el aprendizaje tenga un cambio significativo y creativo. 1.2. ¿Por qué y para qué se enseña matemática en la escuela? Educar matemáticamente a un niño es acrecentar, favorecer su pensamiento, es permitir que se desarrolle una parte importante de él. Lo fundamental en el aprendizaje de la matemática es la actividad intelectual del alumno, cuyas características, tal como Piaget lo ha descrito, es que el pensamiento forma parte de un problema, plantea hipótesis, rectifica, etc. Es así como también es necesario recuperar los espacios y los tiempos para reorientar decididamente en la vida escolar la enseñanza de la matemática. Por lo tanto, revisar la matemática que vive en la escuela, interrogarla, analizarla, es imprescindible para concebir otros escenarios. El colectivo docente tiene que organizar y secuenciar la estructura del conjunto de saberes. Es así como a partir de los núcleos de aprendizaje prioritario, NAP, definir las estrategias metodológicas y los modos de evaluación para asegurar la continuidad de las trayectorias escolares, es decir, sostener las secuencias en la planificación de la enseñanza, garantizar la progresión de los aprendizajes, prever y sostener intervenciones de seguimiento, personalización y reconocimiento de los saberes de los estudiantes. 1.3. ¿Qué es aprender matemática en la escuela? Hacer matemática implica, desde los primeros aprendizajes, poner en juego las ideas, escuchar a otros, ensayar y discutir soluciones, formular y comunicar procedimientos y resultados, argumentar a propósito de la validez de la solución, entre otras cosas. Esta experiencia podrá permitir que los niños establezcan una relación personal con la matemática, acepten ser actores de una aventura intelectual. Se busca que los alumnos aprendan matemática haciendo matemática, resolviendo problemas, discutiendo, produciendo soluciones, etc. Lo que se propone, la enseñanza de la matemática, no es solamente la transmisión de conocimientos matemáticos, sino tratar de hacer que los alumnos entren en el juego matemático, en la cultura matemática. La construcción del sentido matemático.
La concepción de la matemática es un proceso en el cual interviene el modo en que se van conociendo y usando los conocimientos matemáticos. Por ello, en este proceso la escuela cumple un rol fundamental, ya que enseña y aprende a usar la matemática de forma sistemática. Al respecto, los NAP Cuadernos para el Aula destacan que se debe priorizar desde que el niño se inicia en el estudio de las matemáticas la construcción del sentido, mediante la resolución de problemas y la reflexión de los mismos. La actividad matemática en la clase, problematización y análisis, resolución de problemas. Como ya anticipamos, los NAP Cuadernos para el Aula priorizan desde los inicios de la escolaridad la configuración del juego matemático, en donde se establece una relación entre el conocimiento matemático que habita tanto dentro como fuera de la escuela, mediante la resolución de problemas. Al respecto, Regine Dowady plantea algunas condiciones para la selección de problemas para los alumnos, como presentar enunciados con sentido, que les sea posible encontrar una respuesta al problema, pero que estimule el razonamiento, es decir, que la respuesta no sea obvia. También que el problema presentado sea rico en conceptos a manejar y abierto, para dar lugar a más dudas y estrategias. Formular problemas en diferentes marcos, como mencionamos, situaciones matemáticas propias de la matemática o de la vida cotidiana, y que el conocimiento sea buscado por y a través del aprendizaje. Entonces, podríamos decir que un problema matemático debe poner en juego los conocimientos del alumno, elaborar estrategias para su solución y comunicar los procedimientos y resultados obtenidos. Además de lo expuesto, debemos destacar las instancias de prueba y error, la parte matemática que tiene que ver con la exploración, brindar momentos con mayor autonomía para los alumnos y la provisoriedad característica del marco de enseñanza sistematizada, requiriendo del planeamiento de un proyecto formativo. La evaluación de los conocimientos matemáticos. La resolución número 24 plantea que el enfoque de evaluación es pensado para conocer, investigar y validar los conocimientos construidos por los alumnos. Por lo tanto, es sumamente importante diversificar las formas, incluyendo la evolución de los alumnos en relación al trabajo colectivo, su participación, entre otros. En cuanto al análisis y la revisión de los aprendizajes, se tendrían que generar espacios para definir las estrategias que disminuyan el fracaso escolar. El desafío de este mismo se basa en instalar la evaluación como una cuestión colectiva, situada y pluridimensional. Si bien el error es considerado como consecuencia de una falta específica de conocimientos, puede tener diferentes causas, pero surge de experiencias personales o conocimientos iniciales. El ciclo sostiene la continuidad de los procesos. La mayoría de las nociones que se enseñan en la escuela llevan mucho tiempo de elaboración, por lo que es necesario delimitar un punto de partida. En tanto, la escuela es responsable de lograr que los niños articulen las experiencias extraescolares con lo que aprenden en la escuela primaria. Los alumnos que inician su escolaridad primaria poseen un bagaje de conocimientos matemáticos producto de sus experiencias. Es necesario entonces la recuperación de dichos conocimientos para evitar las rupturas tanto con lo que se aprende en la educación inicial como con los conocimientos de la vida cotidiana. En cuanto al contenido, debe organizarse de manera sistemática en donde el modo de trabajo se mantenga a través de los grados. Los dos ciclos de la educación primaria, articulados en un mismo proceso con proyección hacia la educación secundaria. Primer ciclo. Los niños adquieren ideas sobre qué es la matemática, cómo se mide la matemática y sobre sí mismos haciendo matemáticas. Pero aún, situados en el siglo XXI, los docentes, alumnos y hasta las familias sostienen que la matemáticas fue y sigue siendo una fuente de exclusión social, ya que muchos no la comprenden y dicen que es para niños inteligentes. Esta cuestión se ha vuelto natural en las escuelas y son provocadas por diversos factores, como ser sociales, culturales, económicos, es decir, intervienen en la naturaleza del proyecto educativo y en la mirada de los otros. Es necesario romper con este imaginario y para esto se buscan estrategias, como por ejemplo una buena interacción entre docentes donde se implementan actividades más creativas en función de recuperar la memoria institucional y didáctica, proporcionar problemas y resoluciones para promover el intercambio entre los alumnos y una total atención en el sostenimiento institucional. Segundo ciclo. Respecto a lo aprendido en el primero, aquí se debe afianzar esos conocimientos
vistos y hacer uso de la verdad o falsedad de una afirmación, elaborar argumentos, propiciar el crecimiento en los modos de hacer y producir la matemática. Para finalizar, la escuela se debe comprometer en brindar los propósitos planteados en los núcleos de aprendizaje prioritarios para la construcción de saberes del alumno, para concebir como práctica social a las matemáticas, defender sus puntos de vista y sobre todo saber que los errores son parte del proceso.